Esto que estás viendo aquí no parece natural. Son niveles, uno encima del otro, siguiendo toda la montaña. Y mientras más caminamos, más aparecen. Pero la pregunta no es qué es esto. La pregunta es, ¿quién lo hizo y para qué? Bueno, corillo, empezando este siguiente video en esta exploración, estamos bajando aquí porque aquí hay un montón de tejazas de cultivo, murallas, en fin, piedras apiladas una encima de otra. Una señora que vive cerca por ahí nos dijo que estas eran las divisiones de los terrenos, pero pudiera ser que esto fueran plazoletas y encima de esto había una casa, porque si ustedes ven ahí detrás, mira, eso es una muralla ahí detrás. Todo esto son murallas. Mira que era el conglomerado ahí de piedra. Bajamos, aquí esto es una muralla rota también. Coño, estas murallas son grandes. Mira, fíjate. Todo esto que estamos llevando aquí hay murallas. Mira aquí, como me llama la atención, que sí, son refugios rocosos. No, aquí hay cosas naturales que son así. Además ellos fueron picando, amontonaron. Ella es pequeña. Es un abriguito, aquí tú puedes pasar una nochecita ahí tranquilo. ¿Ves? Petrolifo por ahí que yo no haya notado. Pero lo curioso de aquí está acá. Mira para acá. Ya está lleno de muchas terrazas. Tú sigues caminando por aquí y de momento te encuentras con estas grandotas. Mira esto. Sí, sí, las estoy viendo desde aquí, mira. Mira. Terrazas. Inmensas, largas. Mira. Otra terraza. Estamos encima de otra. Miren aquí detrás más terrazas. Mira. Otra más pequeñita ahí. De la forma que están conservadas. Realmente esto sí está lleno. Diablo. Está lleno de muchas. Es un hueco en el centro y muy posiblemente estén como en forma, quizás no es un círculo perfecto, Es que pero mira. hay un hoyo ahí. Mira. Y alrededor de todo el hoyo se están viendo. Yo le voy a dar la vuelta a todo esto aquí a ver si en realidad están haciendo un círculo. O rectángulo, círculo, exacto. Están encerradas. El centro es más bajito y tiene terrazas cada vez más grandes hacia afuera. Mira. Sí que los muchachos, Elizabeth, Aguilú y Príncipe, los muchachos del Centro de Estudios Avanzados aquí en Vega Baja. Aquí hay muchas terrazas y parece como si hubiera un centro y alrededor completo hay terrazas, que eso es lo que yo voy a verificar ahora en el video. Si en realidad es alrededor, porque son escalonadas, un hoyo, un piso más alto, aquí hay otro piso más alto, aquí hay otro. Y tú sigues viendo como siguen habiendo pisos más altos. Y estamos pensando que le da la vuelta. Yo no las he medido, ni las pienso medir, ni nada. Pero, ve, siguen habiendo aquí. Yo lo que quiero ver es... Ellas siguen hacia allá. Allá arriba está la piedra, mira la piedra allí. Posiblemente esta gente acaba de habitar una casita abandonada por aquella esquina por allá arriba. Yo no dudaría que esa casita en su momento fuera la persona, viviera la persona que cuidaba todo esto aquí, tenía esto aquí sembrado, porque esto era para sembrar. Este de aquí, a donde empieza la otra terraza, y hacen lo mismo de esa otra terraza, donde comienza la otra, te vas a dar cuenta que es más o menos el mismo ancho todas las terrazas. O sea, son diferentes capas para diferentes cultivos, papá. No era un camino, estos no son caminos, no es que había unas casas, porque la forma que está puesta es como si fuera, míralo. Mira el ancho de este. ¿Viste? Mira el ancho de este otro. Eso era lo que te decía. Los anchos son iguales. Como en línea. Sí, son como líneas. Todas esas líneas, según se entiende, ¿verdad? Eso era para cultivar. Pero yo lo que quiero ver, si esto sigue, cuántas líneas para abajo siguen, y si cuando llega a lo más profundo y empieza a subir de nuevo, hace lo mismo al otro lado. Que sea como un círculo. No, es aquí. De ellos vas hasta la última, abajo, es aquí. Vamos para allá, a ver. Ya me dijo Isa que solamente en este lado que están las terrazas. Te lo garantizo porque yo bajé con Ángel hasta el último. Vas a ver un poquito más de terraza, pero de momento desaparece. Y ya está ahí. Y hasta ahí hay un huequito lleno de fango y ya. Ah, pues vamos a huequito y vamos a subir para cogerlo desde abajo de las terrazas, pero ves, son unos... Coño, son unos... Voy a contar los pisos, son unos cuantos, son como 4 o 6 pisos grandes. Entonces, mira, también están divididas, como tú decías, como cuadrados, o sea, como cejados a los lados. Y mira ahí el hueco. Mira cómo desaparecen. Ya aquí empiezan a desaparecer. Ah, es a rayo.
Es como un babote que cuando llueve me imagino que eso cuela agua por otro lado. Mira este socavón aquí. Y aquí ya las terrazas desaparecen. Déjame mirar yo por ahí. Ah, mira. Ahí hay otra tejacita ahí. Sí, pero papá, todo esto lo llenaron de piedras. Aquí habían tejazas, pero ellas como que se rompieron las de acá. Me imagino que por el pozo Esto como que lo hicieron cuadrado así. Ah, coño. Yo quiero ver hasta aquí. No quiero ir muy para allá. Yo no pienso darle un tajo. Ahí había otra arriba. No sé si te lo logras ver cómo se ve la parte plana ahí. Arribita. Ve, aquí había más. Ve, mira. Aquí había otra. Pero ves que no son pronunciadas como las de allá. No, aquí ya están Como que bajaron. como desordenadas y menos. Pero ve, hay como un... Esto es como por aquí baja el agua, yo creo. Porque hay como un caminito, ¿ves? Yo veo por aquí baja el agua. Ajá. Ve, mira. Esta era otra tejaza aquí. Pequeña. Aquí, ve, mira. Ve, aquí hay muchas más, pero son más pequeñas. Como compactitas. Mira, así. Pero habían. Mira esa grande ahí. Mira esa grande, empieza ahí. Pero ve Ve como circular. como tiene la forma. Porque mira, más grande. Yo no había visto esta. Sí, te estoy diciendo, ahí, ¿sabes? Ah, pero mira, cabrón, mírala acá, mira desde acá. Yo no la había visto. Sí, mira. Esta está más grande que las de allá. Para que estés hablando mal del lado oscuro de la luna. ¿Qué diga? El lado oscuro de la fastidio. Eso es lo que está hablando todo el mundo ahora. Artemi. Artemi. Mira, pero ahora digo yo, es verdad, mira para allá que aquí hicieron un montón. Mira, esta es la que yo quiero ver. Miren qué clase de tejazón. Y empieza como desde allá. Mira cómo sigue. Sigue ahí. Sigue ahí, pero mira la arriba la otra. Ya lo que cabrona esa. Vete el otro escalón arriba. Ve, tomarte el tiempo de hacer todo eso, está brutal. A ver, es que el jíbaro, el taíno, el jíbaro, el boricua, todo Era bien el mundo sabía cómo usar el pedazo que tenía. Pero después vinieron y no. Mira. Ah, mira que hay otra. Quizás acá habían casa, había un balde. Se notan, yo voy a caminar ahora para estar de acá, a ver. Ah, diablo, mira esta tejazota. Pero lo que estamos observando nosotros aquí hoy, mira, son las tejazas. Miren esa otra tejaza, qué enorme, y sigue por ahí hacia allá, mira. Mira, sí, sigue. El centro más bajito y alrededor de ese centro hay tejazas prácticamente en todas las direcciones. Estamos en la dirección contraria y mira, hay otra, mira, sigue ahí. Qué brutal, mírenla. Mira otra ahí encima. Esta está grande. Ya. Mírenlas, ven. Son tejazones enormes. Mira cómo sigue. Mira esa otra ahí. Mira. ¿Qué nos vamos encontrando según vamos caminando? Que tenemos que tener cuidado. Mira lo que tenemos aquí. Carrasco. Una planta bastante tóxica que causa reacción alérgica en la piel. Bastante mala. Mira de acá. Y siguen subiendo por ahí para arriba. Mira esto, mira. Ah, diablo, esto sí es un lugar con mucha tejaza. Que eran como niveles y salía a la calle. Y a la calle. Y allí estaba de esto de la... Era como un de esto de vaca, algo así. ¿Un cepo o algo así? Sí, como de donde se tomaba cuando... Ah. Allí abajo. Mira, y esto es una tejaza bien grande. Bueno, los mosquitos te están picando también. porque Sí, allá está hay nasty. humedad. Hay muchos mosquitos. Pero estas montañas todas, absolutamente todas, miren, están llenas de terrazas, de cultivos. Y lo que parece es que fueran usados para cultivos en realidad. Son tejenitos llanos y sigue habiendo escaloncitos llanos que siguen subiendo y bajando diferentes montañas, no en una sola.
Sí, mira, como se todos los escalones y siguen bajando. Cuidado con el cajasco, mira. Malo. Para el piso. Mira, también otra que tiene que tener cuidado, uña de gato. Esta, ¿verdad? Sí. Esta es la que le gusta a Ángel. Esa fue la que te cogí en la casímbora. Sí, la casita, mano. Me saqué. Te sacó sangre. Mira, aquí hay una estructura de vaca. Mira aquí. No, aquí hay un piso. Mira. Un piso de una casa. Que posiblemente lo mismo que estaba diciendo, esta era las personas que cuidaban y cultivaban estas tejazas. Mira, y aquí era el pozo muro. Mira, aquí era la letrina, mira. Sí, la letrina. Mira. Entiendo yo que posiblemente este cuadrito que se ve aquí es una letrina. Vamos a entrar a la casa. Mira las divisiones. Posiblemente cocina, vamos a ponerle. Una cocina. Una salita. Otro cuarto. Mira. O estos salas son. ¿Y esto? No sé qué es, eso parecen mamey. Mamey pequeño. Mira, sigue hasta aquí. Y aquí, otra habitación aquí grande. Pues estamos aquí en una casa. ¿De quién habrá sido esta casa? Hay que venir a chequear los espíritus que viven en este lugar. No, mira, estamos aquí en una casa. Aparentemente esto pudiera haber sido donde estamos parados, en un cuarto. ¿Verdad? En un piso más grande. Tiene un piso pequeño ahí, mira. Una puerta, dos puertas, tercera puerta. Con otro cuarto bastante grandecito, un cuarto pequeño. Ya me metí a esta otra parte. Mira, aquí hay una lavadora. Y esto quizá balcón. Porque ve, mira dónde sigue. Mira, ve dónde sigue el piso aquí. La casera está aquí. Papi, es una casita grande. Una casita grande, con un par de cuartos. Diablo, papi, los mosquitos están. Me estoy metiendo por aquí. A ver si por aquí para adentro encontramos algo diferente. Hay muchos llanos en el medio de esto. Esto era utilizado. Ahora que voy para allá para están los muchachos. Pues eso es lo que vinimos a ver aquí hoy. Terrazas de cultivo, ya vimos un montón. Súper interesante. Ahora yo estoy caminando por aquí, que tengo que llegar a donde los muchachos que están en otra área. Aquí estamos en la casa. ¿De quién habrá sido esta pequeña casa? Aquí, mira. Esto está como pasa cada 2 meses o algo así. ¿Ves? So, ¿qué piensas? ¿Estructura jíbara? ¿Dice las tejazas? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Valdría la pena investigarla? Todo vale la pena investigarlo. Lugares como este cambian la forma en que vemos el pasado. Porque esto no habla de improvisación, habla de conocimiento, de adaptación y de uso inteligente del terreno. Y quizás de algo mucho más complejo, de lo que nos enseñaron. Mira esta caníbal, qué linda. La pared completita así. Tan grande. Qué competencia. Cacho. Mira la familia de caracoles. Mira, qué mucho. Mira la cajilla. La familia de caracoles. En las tejazas aquí de cultivo de Vega Baja. Así que ya saben, caníbales, si ustedes quieren seguir viendo videos como este, suscríbanse, denle like, flashen la campanita y compartan. Se suscriben al canal del Caníbal, La Aventura Caribe. Y se suscriben a Ultratumba PR, que nos trajo aquí hoy a ver terrazas de cultivo, pero en cantidades enormes, aquí en Vega Baja. Así que hablamos. Bye.